tres primeros. Los tres primeros años había un coordinador del curso. Y después, como crecieron tanto en cantidad de alumnos y en cantidad de materias, cada cátedra se hizo cargo. Si la cátedra de física dice que no va a haber curso de verano, no hay, y listo. Si la cátedra de álgebra dice que no hay, y listo. Ahora, no lo veo al ingeniero Niveiro cerrando un curso de verano. No sé cuál es su forma de pensar al respecto. La verdad que no he conversado con él nunca de esto. Pero si una cátedra no abre curso de verano es porque hay un problema. O sea, no. Este año el de física se hizo uno y fue el que aprobé, así que sí, me sirvió bastante. Sí, el tema es que a veces es difícil comparar física con álgebra, por ejemplo, porque álgebra tiene gente que rebalsa por todos lados, o con análisis, porque aunque no parezca, hay más gente que aprueba física que las otras dos materias. Lo que pasa es que álgebra y análisis, hay mucha gente que la abandona y después la retoma. Física, no, física, abandonan la materia cuando abandonan la carrera mucha gente, o sea, eso dice la estadística. No sé mucho más, Coti, la verdad que no te puedo dar más que cosas que a mí me parecen, pero lo que quiero contarte es que no veo a nadie cerrando un curso de verano. Es complicado conseguir profes también para eso, ¿eh? O sea, no digo que sea imposible, digo que es complicado, porque son cursos duros, son cursos pesados, son 4 o 5 horas todos los días de lunes a viernes y por ahí muchos profes tienen otras actividades, por ejemplo, tomar exámenes en colegios secundarios y el curso de verano no te permite eso, o sea, no te permite faltar ningún día, digo, al docente. Entonces, bueno, es un curso que hay que tener en cuenta muchas cosas, pero no hay que tomar por ahí algunos comentarios muy livianos porque hay muchas otras razones también. Los primeros dos cursos de verano que se hicieron en la facultad fueron de análisis uno y los dimos junto con el licenciado Dante Quintero, con mi amigo Dante. Fue un placer trabajar con él como siempre, pero además fueron muy buenos cursos. Tuvimos 300 alumnos y promocionaron también muchísimos, pero regularizó más del 70%. O sea, más del 70% del curso regularizó. Y eso dio pie para que al año siguiente siguiera creciendo más todavía, porque por supuesto, como uno cuando hace las cosas por primera vez, tiene miedo de que falle o de que no sea tan bueno como uno cree. El primer año hubo 300 alumnos y el segundo hubo más de 1000. Y ya había álgebra y no me acuerdo si física también, pero análisis y álgebra hubo desde el segundo año. Nada, Coti, cualquier cosa que necesites más, hablamos en privado, por privado, me preguntas lo que quieras y yo te averiguo. Hoy no se sabe oficialmente más nada que eso, que todos los años están los cursos, nada más. ¿Mm? Y espero que no sea para vos, porque yo quiero que ahora, que digamos que este curso nos sirva a todos. ¿Eh? Entonces, bueno, pongámosle pila ahora para no estar haciendo el de verano. ¿Sí? Bien. Hoy quería compartir con ustedes un poco de... Ari, ¿estás acá ya? Sí, aquí estoy. No la había visto, Ariadna Es sí, que ya me estaba. incorporé unos minutín tarde y no quería interrumpirte. Sí, sí, Ari, yo quería consultarte a vos el tema del práctico, porque hoy habían cerrado oficialmente el asunto este de la clase y eso, contales a nuestros compañeros cómo es el tema. Sí, la semana pasada se planteó la posibilidad de dar clases prácticas el día de hoy, que Horacio había dicho que en principio sí, y esta mañana me mandó mail confirmando que hoy tendríamos clases prácticas en el horario normal por el link de siempre del Zoom, como si fuera un día sin asueto. Así que 4:40 más o menos estaré arrancando con la clase del práctico. Bueno, recuerden que hoy es un día muy importante para nosotros como universidad, ¿no? Porque se festeja la fundación administrativa, digamos, de la universidad. Y
y la tecnológica no es poca cosa y no es poco representativa en cuanto a casa de altos estudios en nuestro país. Entonces, está bueno festejar este día también. No sé si esto que decía un compañero nuestro, bueno, lo hagamos por la universidad. Yo quiero dar clase, porque está bueno dar clase, porque está bueno que nos juntemos y charlemos un rato de esto y veamos algunos temas importantes. Me parece que por ahí viene la mano. ¿Eh? Los cursos intensivos, el otro día conversábamos con mi pareja, ella me decía, ella es médica, y ella me decía, cuando vos das clase, le decía a todo el mundo lo que tiene que estudiar, lo que es importante y lo que no. Bueno, son formas de dar clase. Algunos profes, digamos, son más de pasar por todo por todo el tema. A mí me parece que hay que ir mostrando las cosas más importantes. Que estudiar o entender, uno puede, no sé, ir al apunte, ir al libro, ir al video, qué sé yo. Nosotros acá tenemos los videos de la Silsoco que están todos desarrollados impecablemente. O sea, ¿no es mejor un video mío explicando que un video de la Silvia? Segurísimo que no. El tema es que en una clase que nosotros compartimos ahora, nos podemos dar el lujo de repetir de otra forma, de mostrar de otra manera algún tema o alguna situación importante. Miren esto que yo les quiero mostrar ahora. Hoy justamente estaba corrigiendo unos parciales estaba terminando de corregir unos parciales que había tomado en la semana. Y bueno, el parcial era de determinantes, que es lo que quiero que veamos ahora, ¿no? Este es el tema. ¿Eh? Determinantes. Los determinantes tienen una cuestión así como muy loca, que es que no es un valor intrínseco asociado a una matriz. Sin embargo, eso es lo que Es dice una la función. Es, como dice Constanza, una función. Pero hay que poder definirla a la función, o sea, es la función determinante. La función determinante es precisamente tener un conjunto de partida formada por matrices. Fíjense qué tipo de matrices. Matrices cuadradas. Y otro conjunto de llegada a donde llega la función. La función se llama determinante de la matriz. O sea, las variables, la variable independiente, la x de la función, son matrices cuadradas. Y todas llegan al conjunto de los números reales. Es decir, que una matriz escrita en forma genérica ABC llega a un escalar K. Llega a un escalar K. Bueno, esto es precisamente un determinante. El determinante es la matriz. El determinante es la función que relaciona, que une tal matriz con tal número. Guarda, hay que tener cuidado también que otra matriz cualquiera de elementos M, N, O y P podría tener el mismo escalar K como determinante. Entonces ahora pregunto, ¿esto es una función o no? Cuando dos elementos del dominio tienen la misma imagen. ¿Es una función o no? Es decir, la función determinante de A. Con esto que yo acabo de mostrar, ¿sigue siendo una función, sí o no? A ver, quiero poner el chat también para que puedan contestarme por ahí, ¿no? ¿Entienden de lo que le estoy preguntando? Por lo que a mí me enseñaron en el secundario, creo que era que los conjuntos de ¿cómo era? De salida no podían tener la misma imagen, puede A ser. ver, mirá, con lo que te tratamos de enseñar en análisis 1 también, Constanza.
El tema es así. Cada elemento del dominio tiene como máximo una imagen. Veamos lo que dice Ezequiel. Yo digo que no, tiene que tener una sola imagen. Claro, pero mira, Ezequiel, mira cómo es, digamos, respondiéndole un poco a lo que dice el S y a lo que dice Constanza. Este elemento del dominio, ¿cuántas imágenes tiene? Una, y se llama K. Este elemento del dominio, ¿cuántos elementos tiene? Una, y se llama K. Lo que pasa es que es compartida. O sea, este valor de K es la imagen de dos elementos distintos del dominio, pero cada elemento del dominio tiene una sola imagen. Es decir, si este elemento del dominio tuviera dos imágenes, ahí sí, esto no sería una función, sino que sería una relación. Esto no sería una función. Así como dijo Paulo. Así como dijo Paulo. ¿Cómo hacemos el tema del grabado? Cuéntenme quién está grabando o quién puede grabar. Habíamos dicho alguien ya grabando. Juliano dice que ya... Ah, está. Listo, Luquita. Gracias, Luca. Porque 2 o 3 de nuestros compañeros ya habían anunciado ahí en el chat antes de empezar la clase que no podían estar, que tenían un lío de horarios de cosas. Listo. Así que Luca después va a poner en el link a donde dirigirse para ver la clase. Gente, decíamos que esto no es una función, pero este de acá arriba sí, o sea, esto es una función determinante. Entonces, ya entendimos, ya definimos y ya demostramos que el hecho de calcular el determinante es una función como la de análisis matemático. Es una función matemática. Entonces, a esta la voy a borrar porque no me deja mucho para explicar. Entonces, esto es un determinante, una función. La función determinante siempre se calcula sobre matrices cuadradas. Entonces, ahora habría que ver el cálculo de determinantes. El cálculo de determinantes. El cálculo de determinantes tiene dos miradas. Dos miradas. Una era del método de Sarrus, la otra era... método de cofactores o Laplace. Ahí está. Entonces yo voy a hacer una apreciación diferente. Podemos decir que dos matrices con distintos elementos pueden llegar a tener el mismo determinante. Sí, Tomás, lo que dice Tomás tiene razón. Yo estoy hablando, para calcular determinantes, de dos tipos de métodos diferentes. Un método que se llama métodos particulares. Métodos particulares. Y otro que se llama métodos generales. Los métodos particulares son aquellos métodos que dependen de, digamos que el cálculo del determinante se hace según la dimensión de la matriz que le da origen, o sea, según las dimensiones. Y los métodos generales son para cualquier dimensión de matriz. ¿Entendieron el concepto este del que estoy hablando? O sea, esto que decían Constanza y mi otro compañero que empezaron a hablar de ciertos métodos, que Sarrus, qué sé yo, eso viene ahora recién. La primera clasificación de métodos de cálculo es métodos particulares, métodos generales. Absolutamente siempre preguntamos lo mismo de determinantes. El concepto, tipos de método de cálculo. El concepto es una función que relaciona matrices cuadradas con números reales. Métodos de cálculo, dos tipos. Métodos particulares, que son métodos que según la dimensión de la matriz que le da origen al determinante, vamos a calcularlo de tal o cual forma, y los métodos generales que sirven para cualquier dimensión.
¿El método de Chio sería general o es Ahí vamos. particular? Entonces Ok. ahora pongamos, fíjense, el método de las diagonales es un método para calcular un determinante de una matriz 2 por 2. El método de Sarrus es un método que sirve para calcular determinantes de matrices 3 por 3. 3 por 3. Bueno, ahí se terminan los métodos particulares, porque en realidad en los sistemas reales de cálculo, las matrices son 2 por 2, 3 por 3. O sea, una matriz más grande ya no merece tener un método particular que la calcule. Se puede calcular con los métodos generales, en donde está uno como el que dice Constanza, que es el método de Chio. El método de Chio es uno de los métodos generales. Después tenemos el Profe, método... Sí, escucho. vamos a ver Chio nosotros, porque antes no me han enseñado a mí Chio. Dicen que es medio complicado, no sé. El método de Chio, yo tengo un problema con el método de Chio, que es que lo veo demasiado complicado para teniendo otros métodos mucho más fáciles, generales. ¿Para qué vamos a usar Chio? Pero también hay que verlo. También hay que verlo. ¿Sí, Noah? O Sí, sea, profe. hay varios métodos de cálculo que sirven para calcular determinantes de cualquier matriz, de cualquier dimensión de matriz, de cualquier tamaño, estaba por decir. Bueno, el método de Chio es uno. Y después está el método de cofactores y el método de triangulación. Triangulación. Este método, Esa es la de reducir la matriz, la de triangulación. el método de triangulación es el de triangular la matriz. El método de triangulación es el método de triangular una matriz, que ya vamos a ver una matriz triangulada, qué características tiene para calcular su determinante. Entonces, bueno, hay otros métodos, ¿no? Bueno, en particular el método de las diagonales y el método de Sarrus lo vamos a ver súper bien. El método de cofactores lo vamos a ver súper bien, el método de triangulación lo vamos a ver súper bien. El método de Chio lo van a ver ustedes solos, yo no lo tomo. Yo no lo tomo en el parcial, lo que no quiere decir, dijo el Mauricio, ¿toman Chio? Sí, sí toman. Gauss-Jordan no es un método para calcular determinantes. Gastón, le estoy contestando a Gastón Alanis. Gastón, ¿tenés micrófono? No sé qué querés preguntar acá si Gauss-Jordan vemos. Pero Gauss-Jordan como método de qué, me decís vos, como método de cálculo de determinantes. Gastón, estoy esperando tu respuesta, mientras tanto voy escribiendo otras cosas. Claro, Gastón, como sistema de ecuaciones sí vamos a ver el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan, pero para resolver sistemas de ecuaciones, no para resolver determinantes. ¿Sí? Ah, ahí está, por eso. Bien, ahora entiendo la pregunta de Gastón. La pregunta de Gastón dice si vamos a usar Gauss y Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones. Sí, pero este tema que estamos viendo hoy se llama ya determinantes. ¿Sí, Gastón? Entonces, imaginen ustedes que tengo una matriz A de orden 2, es decir, una matriz de dimensiones 2 por 2, tal como la siguiente. Una matriz A
que tenga dimensiones 2 por 2 y que sea la matriz ABCD. ¿Cómo calculo el determinante de A? Los determinantes, si las matrices se simbolizan con la... Sería A por D. Coti, dame Dame un segundo. Las matrices se simbolizan con corchetes, los determinantes se simbolizan con barritas. Y este se llama el método de las diagonales. No es un nombre muy difundido, si ustedes quieren es un nombre medio en cordobés, el método de las diagonales, porque para calcular este determinante utilizo los elementos como si estuvieran en la diagonal de un cuadrado. Entonces, contame, Coti, ¿cómo hago para encontrar el determinante de la matriz A, en este caso? Sería A por D menos B por C. Es decir, los elementos de la diagonal principal multiplicados entre sí, o sea, estos dos, esta es la diagonal principal, menos los elementos de la contradiagonal. Chau, esto te da un número, y ese número es el determinante. ¿Eso El sería segundo de diagonales, profe? ¿El método de diagonales? El método de las diagonales, este que yo le puse acá primero. Sirve solamente para matrices 2 por 2. El método de Sarrus, ¿está claro? No sé con quién estoy hablando, disculpen. ¿Está claro esto? Sí, profe, soy Noah. Ahí está. No había alcanzado a ver, Noah, tu nombre cuando se enciende el cuadradito, ¿viste? Entonces voy a hacer algo que odio, que es poner un ejemplo numérico, pero que está bueno ahora para entenderlo, ¿no? Los ejemplos teóricos en el teórico, los ejemplos numéricos en el teórico no corresponden. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el determinante de B? Es 2 por 5 menos 3 por 4. Es decir, sería 2 por 5, 10, menos 3 por 4, 12, 10 menos 12, menos 2. El segundo método particular que vamos a ver es el llamado el método de Sarrus, que es para una matriz M de dimensiones de 3 por 3, es decir, de orden 3. Si yo tengo una matriz M de dimensión 3 filas por 3 columnas, ¿entendieron esto de que los determinantes están siempre sobre matrices cuadradas, no? Gente, esto. Siempre sobre matrices cuadradas. Bueno, entonces O sea que una matriz rectangular nunca podría sacarse una determinante. de una matriz rectangular, como dice mi compañero, no podríamos calcular el determinante. O sea, no existe el determinante de una matriz rectangular. No es que no se pueda calcular, no existe. La definición es sobre matrices cuadradas. Imagínate vos que tenga una matriz que sea 3, 0, 1, 2, 1, 0, 5, 3, 6. Bueno, el método de Sarrus, que así se llama el método para calcular esta matriz, perdón, este determinante, el método de Sarrus, dice que lo primero que hay que hacer es copiar abajo de la última fila las dos primeras filas, es decir, la primera fila 301 y la segunda fila 210. Copiar las dos primeras filas de nuevo. Ahí sería 3 por 1 por 6 más 2 por 3 Para Coti, por... déjame. La Coti me lleva como chico al colegio, ¿viste? Pero bueno. Te emociona la Coti. Va demasiado rápido. Para mí va demasiado rápido. Lo que quiero agregar acá, Constanza, que a veces uno no lo ve anotado en ningún apunte, es que lo que también puedo hacer para hacer Sarrus es copiar las primeras dos columnas
atrás de la última columna. Es decir, que en vez de anotar estas filas en verde acá abajo, yo podría anotar el 325 y el 013 acá al lado de las dos de la última columna y hacer esto mismo que voy a hacer ahora, que es el producto de los elementos estos que voy a poner ahora, ¿ves? Como decía Constanza, 3 por 1 por 6 más 2 por 3 por 1 más 5 por 0 por 0. Y a eso le voy a restar los elementos de la contradiagonal, que sería La izquierda, la derecha. 5 por 1 más 3 por 0 más 6 por 0 por 2. Es decir, fíjate, 3 por 1 por 6 más 2 por 3 por 1, 2 por 3 por 1 más 5 por 0 por 0. 5 por 0. Discúlpenme. Profe, el 0 y el 1 no se tocan entonces, solamente las diagonales principales y secundarias. ¿Por qué no se tocan? No sé qué quiere decir no se tocan. Porque está el 301 y ese 0 no se tocó, no se usó. Ah, bueno, pero eso es una casualidad del método, digamos. Ah, Ah, bien, vos decís este 0 claro, y este 1. Está bien, pero eso es por el método. claro. Eso es por el método, que no lo hemos usado. Si vos te fijás, este 1 de acá abajo sí lo usamos acá. El único que no se utiliza es ese. El cero también lo usa, profe, diagonal que repetiste, digamos. Ah, mira vos, claro, bien, gracias por la acotación. Este 0 también. No, se usan todos los elementos entonces. Bueno, entonces serían la suma de productos de los elementos de la diagonal principal menos la suma de productos de las contradiagonales, es decir, 5 por 1 por 1, 5 por 1 por 1, más 3 por 3 por 0, 3 por 3 por 0, más 2 por 0 por 6. Muchos profes dicen que los elementos de la diagonal secundaria se restan, no se suman. Sí, tienen razón, porque este signo menos me cambiaría todos estos signos más a menos. Por eso algunos profes dicen que cuando yo tengo que aplicar Sarrus es la suma de los productos. Acá tiene que ser suma. La suma de los productos de los elementos de las diagonales principales menos los productos de las contradiagonales. Bueno, yo digo acá la suma de los, porque los precedo por signo menos. No van a tener ningún problema. Esto, una vez que hace un par de ejercicios de esto, es requete contra simple. Entonces, esto es 3 por 1 por 6, 18, más no sé cuánto, más bla, 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 qué sé yo, 35. No sé cuánto me dio. Listo. A otra cosa. Entonces, ese es el método de Sarrus. ¿Cómo hay que explicarlo? Y bueno, hay que explicarlo con una matriz con elementos principales, elementos genéricos. O sea, ahí ustedes van a ver en el apunte, tenemos desarrollado un apunte, perdón, un ejercicio, un ejemplito eh, con letras y en notación genérica, como para saber bien cómo viene la mano con eso, ¿sí? Bueno, un segundo y ya seguimos con cofactores. Profe, Escucho.
Si pusiéramos dos, en vez de poner dos filas abajo, poner dos columnas a la derecha. Las diagonales que se suman serían las que están en la misma dirección que las que de ahora, y las que se restan serían la misma que las de ahora, ¿o no? Es exactamente igual. Ok. Es exactamente igual, solamente que nosotros en ingeniería, yo digo en las ingenierías que yo conozco, ¿no? En las ingenierías de la tecnológica y de la nacional y en el UA, que también conozco el dictado de álgebra ahí, siempre trabajamos así con las filas. Es una cuestión de costumbre. Viste que nosotros hacemos operaciones elementales de fila. Bueno, también existen las operaciones elementales de columna, pero nosotros no las usamos. ¿Mm? No las usamos. Muy bien. Estos son, gracias por la pregunta. Estos son entonces métodos particulares. Métodos particulares. Interesante el concepto de por qué son métodos particulares, ¿no? O sea, son métodos particulares por la dimensión de la matriz que le da origen al determinante. El método de Sarrus solamente se puede aplicar a un sistema a una matriz 3×3. Les cuento esto porque hay un método, hay un video que promociona un método similar al de Sarrus, que es agregar filas abajo y después hacer un montón de cuentas extrañas para cualquier matriz. O sea, es como que el método de Sarrus lo usan para cualquier dimensión. Eso no es el método de Sarrus. La generalización del método de Sarrus no se llama Sarrus. Sarrus es para matrices 3×3. Les cuento porque esto se generó un poco ahí de ruido el cuatrimestre pasado. Cuando estábamos viendo este tema, uno de los alumnos preguntó, y la verdad que yo no lo conocía, y bueno, y preguntándole a gente que sabe, como siempre, me explicaron, vimos un poco de algunos videos, y sí, el método existe, pero no es el método de Sarrus. O sea, cuando en la cátedra de álgebra de la UTN te digan Sarrus, es para 3×3, nada más. Muy bien, sigamos. A mí me gustaría ver ahora un método, un método general, o sea, vamos a ver ahora métodos generales. Métodos generales. Disculpen. Generales. El primer método que vamos a ver es el método de triangulación. No es que sea el método más importante, es el método que me parece más simple. Es un método eminentemente práctico. Profe, Sí, escucho. pero en el práctico nos van a pedir que hagamos con tal método o nosotros podemos elegir el método que queramos. ¿Y qué tal si le preguntan a los profesores prácticos? No, porque no sé, pero ansioso nomás. Pará, pero Mateo, disculpame, no fue para decirte, che, no me jodas con la pregunta, no para nada. No quise hacer eso, la respuesta. Nosotros en general, intentamos que cada profe decida cómo tomar los parciales. O sea, el jefe de cátedra me dice a mí, che, Iván, tal parcial, tomalo más o menos así, en este tenor, estos temas, pero no se está fijando si yo pregunto tal cosa, si yo pregunto tal otra. ¿Entendés? O sea, Ok. exactamente lo mismo sucede con los profes de práctico. Si yo hoy le preguntara a la ingeniera Niveiro, a Ariadna, che, Ari, ¿cómo van a tomar ustedes? Y a lo mejor ella ni sabe todavía, porque no se han puesto a ver cómo lo van a tomar. Lo van a decidir los profes de práctico y te lo van a contar cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento se lo preguntan a ellos, que está bueno como pregunta. Ok, perfecto. Además, Mateo, hay otro problema muy grave.
Yo no he dado nunca práctico de álgebra. Entonces, mi mirada del álgebra no es que no sepa práctico. Yo he dado clase de álgebra práctico y doy todavía algo en mi casa. Yo tengo alumnos particulares y tengo alumnos de álgebra, no de la tecnológica porque sería poco ético, ¿no? Pero tengo alumnos de otras ingenierías. ¿Mm? Y doy práctico de álgebra. La mayoría de los profesores de práctico de álgebra de las otras ingenierías, de las otras universidades, no te piden método, te dicen resuélvanlo, pero no sé qué va a hacer el ingeniero Medina. Ari, ¿te acordás que hicieron el semestre pasado? Como para sacarlos de la duda a nuestro compañero. En general, cuando no se plantea, a ver, si nosotros estamos, por ejemplo, evaluando sistemas de ecuaciones, la resolución de sistemas de ecuaciones, salvo que te digamos algún método puntual, porque necesitamos evaluar cómo se resuelve o cómo se desarrolla ese método puntual, sino en general trabajan con el método que a ustedes les quede más cómodo, cuando tienen varias opciones para resolver el mismo tema. Salvo, como digo, que se evalúe puntualmente un método en particular, que podrá ser el caso de si queremos trabajar con algún método matricial para resolver sistemas de ecuaciones, pero en general lo deciden ustedes. Por lo menos así fue el cuatrimestre pasado. Estimo que será parecido este cuatrimestre, pero todavía, como dice Iván, no hemos hablado del tema con Horacio. La situación de pedir un método es más para el teórico. O sea, yo en el teórico, y sobre todo cuando hagamos un teórico, uno oral, no en un parcial. En un parcial es muy raro que te pida métodos. Te digo personalmente cómo tomo este tema yo en los parciales. Determinantes, 2 puntos. Definición y hablar de un método particular y de un método general. Entonces vos me decís, bueno, la definición de determinantes y me decís, método particular, 2 puntos. Método de Sarrus, sirve para matrices 3×3 y se puede hacer bla, 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 bla. Método general, método de cofactores. El método de los cofactores consiste en bla, 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 bla. O sea, yo te dejo que vos hables de las cosas. Porque hay una cuestión, me parece, central a la hora de explicar álgebra o a la hora de explicar análisis o a la hora de explicar física, que es que nosotros estamos en la Facultad de Ingeniería. Entonces, no queremos que los estudiantes sepan matemáticas, sino queremos que los alumnos sepan usar la matemática, que es distinto, es diferente. Entonces, yo te tengo que dar herramientas permanentemente para que tu cabeza se vaya abriendo. No para que te aprendas de memoria el método de Chío. Te digo el método de Chío porque yo le tengo bronca, ¿viste? Nada más que por eso. Pero vos tenés que saber qué es un determinante, para qué sirve, que sirve para muchísimas cosas, y cómo lo calculo. Y al último lo vas a terminar calculando con una computadora, o con una aplicación de celular, con, no sé, Symbolab o algún programa de estos, alguna aplicación de esta que calcula determinantes, o que calcula cualquier cosa de matemáticas. Entonces, no es cuestión... Sí, Tomás. Yo le tengo bronca a Chío, ya se los voy a comentar. Ya se los voy a comentar por qué. Creo que lo que hay que saber siempre es qué estamos haciendo. Hacerlo lo termina haciendo una aplicación de celular. Pero sí tenemos que poder sacar conclusiones de los resultados. Por eso es que los profes de práctico, de análisis, de álgebra, de física, te hacen resolver tantas cosas, para que vos reniegues con las cosas y cuando después el resultado te lo dé una computadora, sea fácil de analizar el resultado. Él percibe poder resolver problemas, básicamente. Por eso es todo esto. Es lo que le veo yo. Disculpen un acceso de tos, no sé cómo se dice, un ataque de tos.
Sí, Mateo, pero por eso te digo, o sea, hay que aprender a resolver, hay que aprender a usar la pinza. O sea, la pinza no me interesa qué es la pinza, hay que saber usarla. Bueno, las herramientas matemáticas son lo mismo. Lo que pasa es que las herramientas matemáticas son complejas y las herramientas matemáticas tienen algo que a nosotros nos cuesta mucho estudiar, que son las propiedades. No sé si ustedes se han fijado, pero qué sé yo, suma de matrices. Y suma de matrices es fácil. Pero vos te sabés de memoria todas las propiedades de suma de matrices. Yo no me las sé de memoria. O sea, si yo tengo que sentarme a nombrarlas a todas, las voy a tener que machetear del apunte. Porque no me las sé de memoria todas. Te las puedo explicar una vez que la macheteé, te las puedo explicar y te puedo dar ejemplos y qué sé yo. Pero no me las sé de memoria. Sin embargo, alguien que usa matrices en su vida, hay una cuestión, las matrices tienen una enorme injerencia en lo que es programación y base de datos. Para eso Sí, se sí, es verdad. utiliza, gracias Mateo, para eso se utilizan mucho las matrices. Pero no es la matriz solamente esta 2x2, 3x3. Vos imaginate que tenés la matriz que sintetiza los datos de los usuarios de teléfono celular en la ciudad de Córdoba. ¿Cuántas líneas de teléfono celular habrá en la ciudad de Córdoba? La ciudad de Córdoba tiene 2 millones de habitantes y debe haber por lo menos 3 millones de líneas, 4 millones de líneas. Porque hay más de una por persona, seguro. Más de una, seguro. O sea, en mi casa todos los adultos tenemos un celular, pero mi nieta que tiene 6 años todavía no tiene celular, pero el hijo de mi pareja que tiene 3 años ya tiene un teléfono celular, o sea, tiene una tablet con un chip de teléfono para hablar con el padre todas las veces que quiera. Entonces vos decís, ¿cuánta gente tiene teléfono? Y bueno, todo eso viene en una matriz de datos. ¿Y la matriz de datos qué es? Y es un ordenamiento de números. O sea, es lo mismo que hemos visto hasta ahora. Mirado con la idea no de la matemática, sino del usuario de las matemáticas, que es lo que somos todos. O sea, ustedes no crean que van a salir sabiendo álgebra vectorial y geometría analítica. Ustedes van a poder usar herramientas de álgebra y de geometría analítica. Hay diferencia entre las dos cosas, ¿eh? Hay diferencias entre las dos cosas. Hay diferencias de profundidad de conocimiento. Yo entiendo que, a ver, yo como profesor no tengo que saber solamente álgebra. Yo sé un poquito de álgebra y lo que sí quiero saber siempre, mucho, es didáctica de las matemáticas. O sea, las herramientas que tengo que tener para poder llegar a ustedes y que el Mateo me entienda un poco y que no sé, que la Constanza pueda sacar conclusiones, aparte de decirme cosas, sacar conclusiones de cosas que yo digo, que después cuando termine la clase, la ingeniera Niveiro, Ariadna, me diga, che, Iván, pero vos dijiste tal cosa y no es así. O sea, que ella también pueda corregirme. Eso es abrir la cabeza. Y eso tienen muchos los ingenieros. Y si los ingenieros no son así, en algo le estamos errando. ¿Me comprenden la situación? O sea, no estamos acá un día feriado. Ustedes entienden que hoy es feriado, ¿no? Hoy para nosotros es feriado. Para nosotros, para la Ari Niveiro, para el ingeniero Medina, para mí, es como si fuera domingo. Y estamos acá laburando con ustedes, y para ustedes también es feriado, pero estamos acá laburando para seguir abriendo la cabeza. Esto no es aprender determinantes solamente, o aprender sistemas de ecuaciones. Hay que aprender todo, pero lo más importante es salirme de esto de que la matemática es 2 más 2, 4. Eso no es la matemática, eso son cuentas. Y las cuentas lo hace una calculadora. Hacer matemáticas es otra cosa. Hacer matemática es saber física, por ejemplo. Para la física yo necesito operaciones matemáticas, pero operaciones a un nivel mucho más elevado que solamente una suma de productos. A veces necesito cosas mucho más grosas, ¿no? No hablemos de hacer física 2. Bien, sigamos, gente. Sigamos en este concepto de
ir viendo los métodos. Estamos viendo un método general. A este método le voy a llamar método de triangulación, porque a través de varias operaciones elementales de fila, por ejemplo, imagínate, a la fila 1 la multiplico por 3/5. Perdón. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? A la fila 1 la multiplico por K. Suponete, a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicado por J. Y al último hago una operación que sea E1,3. Si ustedes recuerdan, tenemos acá como ejemplo las tres operaciones, los tres tipos de operaciones, ¿no? Que son la tipo 1, la operación tipo 2 y la operación tipo 3. Después de esta, o sea, ¿para qué aplico operaciones elementales? No voy a reducir la matriz, sino que voy a hacer la matriz triangulada. Es decir, fíjate, no puedo empezar con K. Ya tengo una K acá y no quiero generar más lío. Llego a un número M, N, Q, 0, P, L, 0, 0, H. ¿Entendiste a lo que llegué? Llegué a una matriz triangulada. ¿Cómo sería esta matriz? Esta matriz sería una matriz... Coti, ¿cómo se llama? ¿Triangulada cómo? Una matriz triangulada. Ay, no me sale. Superior. Escalonada. Esta matriz se llama triangulada superior, Ah, super. porque tiene todos los ceros por abajo de la diagonal principal. Matriz triangulada superior. Profe, ¿y la inferior estaría en M, Q y L? Si fuera triangulada inferior sería si fuera M, Sería 0, si 0, los ceros estuvieran por arriba de la diagonal principal. J, L, 0, P, Q y N. Así como dijo la Dani. Si la diagonal principal tiene por encima los ceros, esta es triangulada inferior. Pero la matriz, para el método de triangulación, la matriz puede ser triangulada inferior o triangulada superior, no importa cuál sea. Dani, ¿era esto lo que vos habías dicho? Sí, profe. Ahí está, perfecto. Porque mientras que estaba escribiendo, la verdad que no había escuchado. Listo, llegué a la matriz triangulada superior, inferior. Mirá, es más, voy a tachar esto de triangulado superior, no porque está mal, sino porque puede ser cualquiera, triangulada de cualquiera de los dos tipos. Entonces con esto yo voy a poder calcular el determinante de A. Fíjate cómo es el determinante de A. El determinante de A es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, es decir, el número M por el número P por el número H. Pero guarda, fíjense, si yo utilicé una operación tipo 1, todas las veces que yo haya utilizado una operación tipo 1, voy a multiplicar acá por 1 sobre el elemento que utilicé para multiplicar la fila. Es decir, si hice E1, 5, o sea, a la fila 1 la estoy multiplicando por el número 5, acá voy a dividir por 5, o sea, multiplicar por 1/5. Si utilicé una operación
tipo 3, es decir, cambié una fila de lugar con otra, cada vez que utilice una operación de ese tipo, voy a multiplicar por menos 1. Entonces, y esta y la operación tipo 2 no modifica. No modifica. No modifica el determinante. Esto no parece un método simple, pero en realidad es el método para mí más sencillo para el cálculo de determinante. Es decir, ustedes tienen la matriz, la triangulan. Mucha gente a este método le llama el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan, porque es parecido a reducir la matriz. Yo le llamaría el método de Gauss en todo caso. A ver. ¿Por qué? Porque triangula la matriz. Lo que pasa es que después de triangular la matriz, no va a la parte algebraica, sino que utiliza esta fórmula, que es, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal, o sea, M por P por H, pero después tengo que modificar ese producto multiplicando por la recíproca del K de la operación tipo 1. O sea, si hiciste E1 por 4, a la fila 1 la multiplico por 4, acá vas a multiplicar el determinante por 1/4. Y la operación tipo 3, todas las veces que uses, o sea, cada operación tipo 3 que uses, vas a multiplicar por menos 1. Muy bien. Y esto es todo lo del método de determinantes. Esto sería la fórmula de resolución. Cópienlo y miramos, las preguntas que quieran. Nada, estamos bien con esta explicación. Dale. ¿Por qué tachó la palabra superior debajo de matriz triangular? Porque la matriz esa triangulada puede estar triangulada superior o triangulada inferior. Ah, entiendo. Gracias. O sea, a un lado de la diagonal tienen que ser ceros. Así es, Diego. Cada vez que uso una operación tipo 1, fíjate, imagínate que vos hayas utilizado, digamos, en un ejemplo numérico así, medio tonto. Yo tengo a la fila 1 lo multipliqué por 3. A la fila 2 en algún lado lo multipliqué, qué sé yo, por menos 2. Bueno, entonces, estos dos me van a obligar acá a multiplicar, a hacer. Para encontrar el determinante de A, tendría que hacer M por P por H por 1/3 y por menos 1/2, o por 1/2, como quieran decirlo. ¿Entienden el detalle? O sea, multiplico por 3, acá multiplico por 1/3. Multiplico por menos 2, acá multiplico por menos 1/2. Imagínate que tuviste que hacer acá una operación E12 y después tuviste que hacer una E13 y después tuviste que hacer una E32, por ejemplo. Bueno, vas a multiplicar. Por cada una de esas vas a multiplicar por menos 1 una vez. Como tenés 3 operaciones tipo 3, vas a multiplicar 3 veces por menos 1.
¿eh? Profe, Porque tenés tres entonces, operaciones. profe, entonces la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior tendrían la misma diagonal principal. Sí, así es, Juan. Ah, ok. Así es, Juan. Sí, no, lo que pasa es que, Juan, no es que tengan la misma diagonal. A lo mejor no es la misma, pero cuando vos multiplicás después por estos números que salen de las operaciones elementales, el determinante te va a dar igual. Ah, está bien. Las diagonales principales pueden ser diferentes. Ok. ¿Mm? Porque no es una matriz reducida por fila, es una matriz triangular. Listo, Dieguito, con vos cierro también, entonces si quedó lo suficientemente claro. Por favor, recuerden, gente, por favor, recuerden que esto es un inicio de explicación. Vos después tenés que ir a la punta y mirarlo. Y van a hacer algún ejercicio también con esto. Y bueno, a mí me parece que el método de triangulación es el método más expeditivo, no sé cómo decirlo, aparte de que es el que más me gusta porque uno ya viene practicando cosas con Gauss y Gauss-Jordan y operaciones elementales y todo eso, que más allá de ser difíciles, digamos que generan un cierto dolor de muela por ahí de hacer las operaciones, me parece que está bueno el concepto de son cosas que yo ya traigo usando, ¿eh? Este método que vamos a ver ahora, que es el método de cofactores, bueno, tiene un grado de complejidad mayor, es más complejo el método, ¿eh? Entonces, fíjate, tenemos el método de triangulación, el método de cofactores y, como decíamos recién, el método de Chia. El método de triangulación y cofactores tiene digamos, una facilidad importante con respecto al método de Chia. Entonces, ¿para qué vamos a ver tres métodos generales? Si con dos que son lo suficientemente fáciles de usar alcanza. Por eso me resisto a explicar Chia. Lo que no quiere decir que no te lo vayan a tomar en un final. Particularmente yo en el parcial de teoría no lo voy a tomar. Pero para un final sí tenés que estudiarlo. Sí tenés que estudiarlo. No alcanza con que sepas resolverlo por otro lado. Bien. Veamos el método de cofactores. El método de cofactores. El método de cofactores tiene método entonces de cofactores. Bueno, ya volvemos al método, particularmente a la explicación de cofactores, pero yo pregunto, tengo una matriz 3×3. Tengo una matriz de 3×3. O sea, la matriz M es una matriz de 3×3. El determinante de M, ¿lo puedo calcular por cofactores, por el método de cofactores o no? Sí, ¿O solamente tengo que calcularlo por Sarrus? Me No, se parece puede que por sí, los profe, dos. por cofactores. Coti dice que sí puede, por cualquiera de los dos. Y un compañero nuestro dijo que no. Entiendo. ¿Alguien dijo que no?
Profe, el método ¿no? cofactores va con cualquier tipo de matriz, digamos, cuadrada. En cambio, Sarrus es solamente para matrices 3x3. Pero fíjate la pregunta, Nahuel, la pregunta es mucho más específica. Tengo una matriz 3x3, ¿puedo aplicarle cofactores o no? Sí, totalmente. ¿Sí? Para mí sí, profe. Lo que contestaron Daniela y Noah tienen razón. Cofactores es para cualquier tipo de matriz. Lo que pasa es que si tengo métodos particulares más simples, voy a usar los otros métodos, ¿me entienden? O sea, tengo una matriz 2x2. Si quiero calcular el determinante de una matriz 2x2, no voy a aplicarle Chío, que el método de Chío es un pelote. Para una matriz 2x2 es muy simple el producto de la diagonal por la contradiagonal, ¿o no? Es una cuestión de lógica ingenieril, si ustedes quieren. La herramienta de mayor dificultad es la herramienta más genérica, siempre. Y el método de Sarrus, por ejemplo, no hay ninguna matriz 3x3 que no lo pueda resolver con Sarrus. ¿Me entienden eso? Sí, profe. Hay unas cuestiones acá que a veces cuando yo pregunto en los parciales o en los finales, es como que me parece que quedan ahí medio bollando. Yo pregunto, tengo que hacer una división de un polinomio de cuarto grado dividido un binomio de la forma x más 3. ¿Le puedo aplicar Ruffini? Vamos, gente, ¿le puedo aplicar Ruffini a esto, sí o no? Sí, profe. Sí. Recuerden que si te equivocas, ¿qué me importa? Es como dicen mis compañeros, ¿no? Como dijo Daniela y un compañero nuestro, también que no alcancé a leer el nombre. Para mí Disculpe. sí. ¿Puedo aplicar Ruffini? Sí. Entonces, ¿para qué vemos el método general este que es un polinomio p de cuarto grado en x dividido con el método del cajoncito? Este método. ¿Para qué lo vemos? ¿O por qué lo vemos? Si este método del cajoncito es un despelote, al lado de Ruffini. Ruffini es re fácil. Y el método del cajoncito para dividir polinomio es un lío. ¿Para qué vemos el método del cajoncito? Para abrir la cabeza. No, Dani, perdón, pero no. Lo que pasa es que Ruffini tiene condiciones para poder hacerse este cociente. Ruffini solamente se puede aplicar cuando es un polinomio dividido, un binomio de la forma x más menos un número a diferente de 0. Y si yo tengo, por ejemplo, p a la cuarta dividido x al cuadrado más 3, no puedo aplicarle Ruffini. Entonces tengo que aplicar el método general. Porque se puede fíjate lo que dice el Pedro, más o menos esto que dice el Pedro, porque se puede usar con divisores más grandes. O sea, el método general no tiene condiciones, mientras que el método de Ruffini tiene condiciones. Bueno, esto le sucede, esto es lo mismo que está sucediendo acá. El método de Sarrus. ¿Qué condición tiene el método de Sarrus? El método de Sarrus se aplica por una matriz 3x3, pero no tiene otro condicionamiento. Cualquier matriz 3x3, yo le pongo Sarrus y funciona como método de cálculo para determinantes. El método de cofactores. Fíjense dónde está, en qué parte de la llave está. Cofactores, ¿no? El método de cofactores. ¿Qué condicionamiento tiene? Ninguno. Ninguno, dijo Constanza con toda la razón del mundo. Ninguno. Porque es un método general. Triangulación no tiene ningún condicionamiento. Chío no tiene ningún condicionamiento. Es para cualquier matriz cuadrada
que yo le quiera calcular el determinante. Es muy importante porque si no parece que los métodos particulares que son más fáciles son los que nos salvan la vida siempre, y eso no es cierto. Bhaskara, la ecuación resolvente de Bhaskara, ¿se puede usar para resolver cualquier grado de ecuaciones? No, No, solamente solamente cuadrado. segundo grado. Claro, dijo Mateo el H de las ecuaciones. Tiene razón lo que dice el Mateo. Claro, es como dice Tomás, como dijeron Constanza, como dijeron varios, ¿no? Solamente para ecuaciones de segundo grado. Si vos tenés una ecuación de tercer grado, de hecho, para ecuaciones de tercer grado no hay ninguna fórmula. Todavía no se inventó una fórmula que las resuelva. ¿Entienden cómo es? O Sí, sea, se entendió. hay... Mateo, tomate tu tiempo. Me parece que vas a necesitar un poco. Mucha gente muy importante en la matemática ha tratado de resolver ecuaciones de tercer grado y no ha podido. ¿Eh? De todas formas, ya no hacen falta. Hay otros métodos. Bueno, método de cofactores. Veamos un poco este método de cofactores que quiero en este ratito, en este momentito que queda. Tengo una matriz A, por supuesto, cuadrada. Y voy a poner una matriz de orden 3 también, porque es lo que se me ocurre como más básico para expresar. Ustedes me van a disculpar que yo no anote hoy forma genérica, o sea, A11, A12, A13, A21, A22, A23, pero mi tableta digitalizadora anda como mi cara y no me permite escribir tan detalladamente. Entonces, por eso estoy escribiendo así, A, B, C, D, E, F, G, H, I. O sea, profe, que nosotros en los parciales escribimos de la otra forma, no esta que está escribiendo usted. Mira, en realidad la forma correcta sería escribir con la forma general de las matrices. Si vos en un parcial de los nuestros, digamos, en un parcial de los nuestros, yo aceptaría esta notación con letras minúsculas de imprenta. Lo que no aceptaría que ustedes pusieran A, B, C, D, E, todo con mayúsculas, porque las mayúsculas se dejan para las matrices. Si ustedes quieren usar esta nomenclatura, podríamos usarla. No es tan correcta. De hecho, no es tan correcto. Pero si ustedes quieren estudiarlo con la otra notación, es mucho mejor. Es mucho mejor. Bueno, veamos. El determinante de A, de la matriz A, es la suma de los productos de muchas cosas, y ahora ya les cuento qué cosas. O sea, primero es la suma. Para calcular el método de determinante, el método de cofactores, van a tomar una fila, por ejemplo esta, y van a utilizar esa fila para multiplicar a estos tres elementos sumándose acá. Es decir, que yo voy a multiplicar por A, por B y por C. Y me va a quedar acá un determinante. Cuando yo multiplico el primer... Ahí sería A menos EFHI, podría ser. Bueno, por eso, cuando yo acá multiplico por A, anulo su fila y su columna, o sea, la fila y la columna de A. Fíjate, si yo anulo la fila y la columna de A, me queda esta submatriz, EFHI. Y bueno, y ahí calcularía el determinante de esa matriz. Cuando tengo acá el elemento B, anulo su fila y su columna. Entonces, ¿qué submatriz me queda? DF. Disculpe, profe. GI. Escucho a un compañero mío que quiere preguntar algo. Ahí donde dice A más, digamos, ahí no iría un menos. No, va un más. Ya te cuento por qué. Ya te cuento por qué. Porque No te tengo preocupes. entendido. Nahuel, dame 2 segundos y ya te cuento por qué. Porque falta un número acá todavía a multiplicar.
Y cuando multiplico por C, anulo su fila y su columna, y la submatriz que me queda sería el determinante de la matriz DE GH. Ojo que estos son determinantes, no son matrices. Yo acá me equivoqué. Son determinantes. Y acá va todavía multiplicado otra cosa. Déjame hacer un poquito de Profe, lugar. estaría bueno, que me parece a mí que sería el A y se tachan las columnas restantes y las filas restantes y quedaría F y HI. Después el B se tacha toda la columna de B y sería DFGI. No sé si me explico. Para Pero que está, sea más entendible para los chicos y para pero, mí. pero está clarísimo eso. Lo que pasa es que yo lo voy a repetir de nuevo ahora para ver si les quedó lo suficientemente claro. Claro. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Mira, a ver si queda lo suficientemente claro. Yo tomé esta fila, ABC. Cuando multiplico por A, anulo fila de A y columna de A. ¿Qué submatriz me queda? EFHI. EFHI. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo para atrás. Ahora voy a multiplicar por B. Voy a multiplicar por B. Anulo la fila de B y la columna de B. ¿Qué me queda? DFGH. Perdón. DFGI. DFGI. Vuelvo para atrás ahora. Y ahora voy a multiplicar por C. Cuando multiplico por C, anulo fila y columna. ¿Y qué submatriz me queda? DEGH. DEGH. Eso se suele poner con IJK o no. Ah, me acuerdo algo, puede ser algo así. Y todo eso va multiplicado, sí, lo que pasa es que van muy rápido. Hoy van terriblemente rápido. Y todo eso va multiplicado por un menos 1, menos 1, menos 1, multiplicado a lo que se llama el orden de paridad. El orden de paridad. En el A sería elevado a la 1. Fíjate. El A es el número A11. El B es A21. Y el C es el lugar A... disculpen, me equivoqué acá. A11, A12 y A13. ¿Entendieron esto? O sea, esta sería la notación genérica de estos. Bueno, fíjate. Este 1,1 iría acá. Acá iría un 2. Este 1,2 iría acá. Es decir, acá iría un 3. Y este 1,3 iría acá. Es decir, acá iría un 4. Es decir, la suma de las filas y las columnas es lo que llamamos la paridad. Esto es la paridad. Y eso determina el signo de esta sumatoria. Por eso es que un compañero mío me decía recién, acá tenés que poner un menos. ¿Por qué? Porque menos 1 a la 3 es menos 1, y entonces este más te va a quedar en menos. Lo que él decía tenía razón. Ahí, al último va con un más. Pero yo se lo voy a hacer explicar así en el examen. Es como dice Paulo Reynoso en el chat. Tiene que estar elevado a la suma de el número de su fila y su columna. Gracias, Paulo. La verdad que Paulo Reynoso siempre pone ahí el comentario justo en el chat. Gracias. Bueno, entonces, de acá yo he puesto una fórmula acá.
no es que he hecho un ejemplo, aquí he puesto una fórmula, y la fórmula que dice -1, o sea, que el determinante de una matriz M cualquiera, por el método de cofactores, es igual a -1 elevado a la I más J por el elemento genérico de el lugar por el determinante de la submatriz que me queda, el determinante de la submatriz que me queda cuando elimino fila y columna de S a sub IJ. Y todo esto sería la sumatoria. Por eso es este más este más este. Bueno, eso sería el determinante de una matriz según el método de cofactores. Fíjense que este método de cofactores, yo puedo tomar este ABC, cualquier fila o columna, es decir, cualquier línea, cualquier fila o columna. ¿Qué me convendría a mí hacer? Me convendría buscarme una fila que tenga muchos ceros, porque si esta matriz tuviera en una fila o en una columna muchos ceros, imagínate que esto fuera un 0 o esto fuera un 0, y bueno, este determinante ya no lo calculo, porque 0 por cualquier cosa es 0, entonces pumba, ya está. No existe en la operación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué logro con el método de cofactores? Logro calcular un determinante de un grado menor que el determinante a calcular. Si yo tengo, fíjate, un determinante de 3 por 3, o sea, un determinante de una matriz de orden 3, lo que voy a terminar calculando con el método de cofactores son varios determinantes de matrices 2 por 2, o de orden 2, como quieran decirlo. ¿Entienden ese detalle? Con el método de cofactores lo que hago es bajar uno el grado de el orden de complejidad, perdón, bajar 1 en el orden, o sea, el grado de complejidad del cálculo de determinantes. ¿Sí? Estos determinantes de 2 por 2 son fáciles de calcular, se calculan casi mentalmente. Entonces, si es una matriz 3 por 3, puedo usar Sarrus, que es fácil, pero el método de cofactores también es fácil. Más si tengo alguna matriz que tiene ahí algunos ceros, siempre se puede hacer relativamente rápido. Y el problema que tienen estos cálculos son siempre digamos, la parte numérica, la parte operacional. La parte conceptual del cálculo no es tan compleja. Profe, Escucho, Mateo. ¿el resultado del determinante tenía alguna condición? ¿Puede ser? ¿O me parece que me estás queriendo preguntar otra cosa. no sé ya lo que te quería Yo te preguntar. contesto lo que me preguntaste. El determinante de una matriz es un número real. Incluso puede ser 0. Ah, ok. Lo que pasa es que si el determinante te da 0, tiene un montón de propiedades. Y si el determinante te da diferente de 0, la matriz esa tiene un montón de propiedades. Como por ejemplo, si una matriz tiene un determinante que vale 0, no tiene inversa. Ah, eso era. Bueno, por eso te decía, si me parecía que quería preguntar otra cosa. Pero ya vemos el tema de las propiedades. Paulito, pero el método de las diagonales me sirve por una matriz 2 por 2. Por eso yo decía, si tengo varios ceros en una fila o en una columna de una matriz 3 por 3, puedo aplicar Sarrus, pero también podría aplicar cofactores, y si tengo muchos ceros, y bueno, es más fácil, digamos, que Sarrus. Bien. Profe, si Escucho. tuviéramos una matriz de 5 por 5 y quisiéramos hacerla solo con cofactores, habría que hacer 2 veces cofactor, o sea, para poder llegar hasta una matriz de 3 por 3 en cada determinante.
y más o menos te terminás haciendo monje tibetano, porque fíjate, para una matriz de 5 vas a tener que calcular 5 determinantes de orden 4. Pero esos determinantes de orden 4, Noah, te pido que pongas el micrófono, por favor, no está silenciado. Disculpa. Esperen que ya lo silencio a todos. Me parece Perdón, muy... profe, perdón. No hay ningún drama. Quiero un poco atender la pregunta esta de Juan. Juan, Juan Caminal ¿es tu nombre, Juan? Sí. Bien. Mirá la pregunta del Juan. Está buena como para entender el grado de magnitud del lío que es el ejercicio. O sea, tengo una matriz de orden 5, es decir, 5 por 5. Tomo una fila o una columna. Imagínate que esa matriz no tenga ceros. Estoy hasta la muela. Mira por qué. Tengo una fila de 5 elementos. De esos 5 elementos, voy a tener que calcular en cada uno un determinante de un orden más chico, que es 4. Es decir, que de cada una de esas voy a tener que calcular un determinante de orden 4. Pero esa de orden 4, si la quiero hacer con cofactores, me van a salir 4 matrices de orden 3. De cada una de esas. Es decir, el ejercicio se pone enormemente largo. No tiene sentido, o sea, en un parcial nadie te va a tomar un método de cofactores para que hagas una matriz de orden 5. Pero está bueno entender lo largo que se pone el método. ¿Me entienden? Si ustedes quieren, en algún momento yo les mando un ejemplito así resuelto, garabateado, genérico, como para que ustedes lo vean. Como para que ustedes lo entiendan, lo pesado que se pone el método. ¿Sí? No son métodos simples de cálculo. A mí lo que me pasó, la vez que rendí el parcial, es que no son cálculos complicados, pero son tantos que le erraste una cosa y estás chau. Es lo que me pasó a mí. Sí. Quiero cerrar esta clase con este comentario de Mateo. Sí. Acá te equivocas en un signo y todo mal. Mauricio, no sé qué querés que hagamos. Vos me decís, podríamos hacer uno por cofactores 4×4. No entendí, Mauricio. ¿Vos querés que yo haga uno de 4×4? ¿Por cofactores? Bueno, pero como ya es la hora de cerrar la clase, si vos querés yo lo hago, lo garabateo, le saco una foto y lo pego en el grupo. ¿Qué te parece, Mauricio? Si no lo entienden, lo discutimos la clase que viene. O sea, que la clase se cierre, que la cerremos a la clase por una cuestión de tiempos, no quiere decir que terminamos de explicar. Vos podés seguirme preguntando todo el tiempo que vos quieras, ¿sí? O sea, mañana no. Mañana no, porque el día va a estar horrible para ir a dar una vuelta en moto y mañana moto, ¿sí? Pero el domingo todo el tiempo que quieran. Y pregunten, eso sirve para que a todos nos vaya mejor, ¿sí? Profe, No, que gracias por la dedicación, por favor, nos lo merecemos. Sí, Emi, te escucho. ¿qué vamos a ver en la próxima clase teórica? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Qué será el tema que veremos la próxima clase? Fíjate que el cronograma está puesto en la fotito del grupo. En la foto del grupo está ahí el cronograma de las clases. Profe, Ecuaciones lineales. Fíjate bien. Sí, Constanza, te escucho. vamos a ver lo de matriz singular y matriz regular. No, determinante de una matriz. Sí, determinante singular y regular, algo así. La semana que viene empezamos la clase con las propiedades. Ah, Y ok. ahí vemos matrices singular y todo eso. ¿Sí? Sí. Lo que falta de esta clase de determinantes es precisamente las propiedades. Las propiedades determinantes son muchas, son 8,
y cada una tiene, algunas tienen una derivación. Pero bueno, la clase que viene vemos algunas. ¿Sí, gente? Bien. Hecho. Dentro de un ratito entonces se empieza en el práctico. Quiero, como de costumbre, agradecer a la ingeniera Niveiro que está ahí, siempre justo, con el detalle para solucionar todos los problemas que tengo, los líos que armo, y bueno, y la participación de ustedes, de mis compañeros, como siempre conversamos, por la participación, por preguntar, por hablar, por decir, por la vehemencia con la que quieren siempre expresarse. Eso me parece importantísimo. Siempre uno, cuando tiene que decir algo, aunque sea erróneo, tiene que decirlo. Total, lo vamos a ir arreglando sobre la marcha. Esto no es una instancia de evaluación. Acá vos podés equivocarte tranquilamente. Y si te equivocas, no hay ningún drama, lo solucionamos y seguimos para adelante. ¿Sí? Bien. Gente, Ari, no sé si tenés algo más que aclarar del práctico. No, ya empieza ahora y listo, ¿cierto? Sí, empezará, Horacio planteó en el Classroom que empieza a las 16:40, así que en 5 o 10 minutos ya estimo que arrancará en el mismo link de siempre. Listo, entonces, listísimo entonces. Yo voy a grabar ahora las pantallitas estas para pasárselas, porque me parece siempre interesante. Sí, Y bueno, y la clase está grabada, la va a pasar Luca en algún momento a algún lado, ¿sí? Gente, si Dios quiere, entonces nos vemos la semana que viene, nos vemos en la semana cuando tengan alguna duda. No tengan duda en recurrir a las tutorías si tienen algún problema. Recuerden que ya hay tutorías de álgebra, de análisis, de física. Los horarios están pegados en varias aulas y tienen que dirigirse a la secretaría académica por las cuestiones de las tutorías. O si no, me mandan un mensaje a mí, yo les voy diciendo a dónde nos juntamos y a dónde hacemos todo lo de las tutorías, ¿sí? Gente, nos estamos viendo si Dios quiere. Sí, Lucas, por eso estoy cerrando todo. Gente, Profe. que estén muy bien. Chau, chau. Chao, adiós. Adiós, profe.